A ligar, mi amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Diálogos rebeldes. Milagro Sala, Dora Barrancos, Cintia García, Tania Caputo, Amado Vudú, Walter Correa, Fernando Borroni, José Schulman y el Tano Catalano. Porque todas y todos somos, aunque algunos no lo sepan, hijas e hijos de Evita y del Moncada. Porque hace falta unidad, hace falta diálogo. Dialogar para unir, unir para luchar, luchar para vencer. Esta vez vencer. Hoy en un día especial porque es 26 de julio y es una fecha muy importante porque tiene el nombre de una mujer que nos marcó a campo nacional y popular de por vida y que nos marcó a través de la mirada, de cómo mirar lo que nos pasa, cómo mirar al otro y a la otra. Quizás es una manera de sintetizar a Evita. Evita fue toda una mirada sobre la humanidad. Y un 26 de julio del 53, donde algo empezó, ese ataque al cuartel Morcada que en realidad empezó y parecía que ahí terminaba, y no, y empezaba toda una historia, nada más y nada menos que la historia de la Revolución Cubana. Por eso era esta fecha una fecha importante para encontrarnos y para charlar. Sin duda podríamos decir que fue una de las grandes feministas de nuestra historia, Evita, ¿no? Dora Barrancos. Se escribió acerca de las dificultades que tenía para asumirse como feminista en La razón de mi vida, ¿no? Hay algunos pasajes. Lo que cuenta es la injundia, lo que cuenta es la convicción, lo que cuenta fue esa profunda intuición de Evita respecto de la condición femenina que ella misma sufría, había sufrido y demás. Hay algo extraordinario en ella, un apego a la identidad de género, diríamos hoy, y un apego a su identidad social. Se debe a Evita esa gesta extraordinaria de la masividad femenina en la política. Y ahí yo creo que lo que hace de Evita una contrafeminista muy feminista. Tania Caputo. Pero en todo caso, yo digo, ese rol plebeyo de poder generar esa masividad, creo que hoy nos deja enseñanzas en los marcos de la necesidad de construcción de un feminismo popular, y creo que la imagen de Evita sintetiza cómo Evita en su accionar político genera sujetos y sujetas de derecho, ¿no? En estas políticas puntuales hacia la niñez, la ancianidad, establece desde el rol del Estado y la necesidad de un Estado que contenga estos sectores, un rol de la mujer en la política. Cintia García. Sí, los feminismos discuten el poder. Evita fue la primera feminista. No nos olvidemos que la ley de voto universal que nos permite por primera vez en la historia votar a las mujeres se la conoce como la ley Evita, es del año 47. Entonces, a partir de ahí no hay mucha más discusión sobre esta profunda concepción disruptiva sobre los poderes establecidos que encarnan ni más ni menos que su propia feminidad. Evita, en su voz, en su tono, en su disrupción, en su discurso, en su empoderamiento, en la proyección del empoderamiento en hombres y mujeres. Y había una discusión sobre Cristina, el feminismo, la discusión sobre el aborto, en fin, todo lo que ya se conoce. Entonces yo le preguntaba, pero que la jubilación para que las mujeres amas de casa se puedan jubilar, ¿no es acaso un gran logro en la lucha de género? Que las mujeres sean quienes reciban las asignaciones universales para el sostén, siendo las mujeres además quienes más nos encargamos de los cuidados, de la política de cuidados hogareña y de nuestro continente cotidiano. ¿No es acaso una profunda equiparación de igualdad en materia de género? Con lo cual me parece que nosotras mismas hemos hecho un revisionismo sobre la discusión de poder. No hay lucha feminista sin una concepción de lucha popular sobre la discusión de poder, la diferencia de clases, la lucha
de clases, ¿no? No me quiero poner Vení con papá. marxista, pero también hoy es 26 de julio, así que un poco también. Amado Vudú. Pero este tema de la irrupción de lo plebeyo al manejo de la cosa pública me parece que sin eso no hay democracia, porque son estas repúblicas con democracias condicionadas que hemos sabido construir. Me parece que Evita marca, no diría un quiebre, sino un puntapié inicial de visibilizar las demandas con toda potencia, porque lo que termina siendo un estigma para el campo antipopular, nosotros lo tendríamos que abrazar como un valor. Daniel, el Tano Catalano. Esa es la identidad estructural que nosotros tenemos, los que podemos vivir de una persona que llegó desde los sectores populares a ser parte del poder absoluto del pueblo, que encarnó en mujeres y hombres de todo el mundo y que la extrañamos, ¿no? Y que la extrañamos centralmente porque uno la pensaría hoy con la tecnología, con el WhatsApp, con las redes sociales. Evita estaría siendo una líder internacional que nos dejaría a todos con la boca abierta. Pero sí, donde hay una necesidad de un derecho, creo que quedó firme en la historia del pueblo argentino y que por suerte tuvimos gobiernos populares que pudieron después levantar esa bandera, la bandera de la justicia social, y que generaron transformaciones importantes en el pueblo argentino. Así que la bandera de Eva no se baja, la Evita Montonera es nuestra. Walter Correa. Y destacar también esta cuestión de esta relación con los trabajadores y las trabajadoras. Es nuestra compañera que le escupió el asado a la oligarquía. Es la compañera que decidió que sus restos queden en la CGT. Esa CGT que hoy nos llama la atención de por qué no hace lo que militó Evita, lo que dijo la compañera Evita. ¿Y qué pasaría ahora si Evita viviera? Ahora si esos restos hoy estarían en ese cuarto piso de la CGT, ¿qué harían muchos compañeros y muchas compañeras? ¿Qué reacción tomarían? ¿Qué conciencia llevarían? Y la verdad que yo creo que tienen que actuar como si estarían los restos de Evita ahí en esa casa de los trabajadores y las trabajadoras. Reflexionar esto, para mí es muy importante como laburante, y este vínculo de rebeldía, esta acción con los descamisados, con los trabajadores. Yo soy hijo de Cabecita Negra acá en el conurbano bonaerense, y ese reconocimiento y ese orgullo, ese de mi viejo que achaba caña en Tucumán, que empezó a ver los derechos con Eva Perón. Eso para nosotros es digno, eso es digno para nuestra clase, para nuestro pueblo. Y siempre lo vamos a levantar como bandera de nuestra victoria y de nuestra lucha. Es eso. El fanatismo, decía Evita, es la única fuerza que Dios le dejó al corazón para ganar sus batallas. Es la gran fuerza de los pueblos, la única que no poseen sus enemigos, porque ellos han suprimido del mundo todo lo que suene a corazón. Por eso los venceremos. Porque aunque tengan dinero, privilegios, jerarquía, poder y riqueza, nunca podrán ser fanáticos, porque no tienen corazón. Nosotros sí. Ellos no pueden ser idealistas, porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales tienen su pedestal en el corazón. En cambio, llegó con furia, fue profundo. Los tibios, los indiferentes, los peronistas a medias me dan asco, me repugnan porque no tienen olor ni sabor frente al avance permanente e inexorable del día maravilloso de los pueblos. No me importa quemar mi vida si con ella puedo alumbrar la felicidad de los descamisados de mi patria. Milagro sobre Evita. Si Evita viviera, estuviera al frente, junto con todos los médicos, enfermeros, combatiendo el coronavirus. Hubiese garantizado que a nuestros abuelos no le hubiese pasado nada. Hubiese garantizado también que los trabajadores no les falte el sueldo y que los desocupados tengan que comer y tengan una entrada para poder sobrevivir en este mal momento que estamos viviendo los argentinos. Con el querido José Schulman. Cada generación conoció a Evita en un contexto distinto. Bueno, yo la conocí en el Cordobazo, en las luchas ofensivas de nuestro pueblo, y para mí, si Evita viviera, sería Montonera. Esa es la que yo conocí. Digo, no lo voy a cambiar, porque esa es mi historia, la historia de mis compañeros con los cuales peleamos en la Coordinadora de Juventudes Políticas juntos, y después juntos estuvimos presos. A mí hay dos cosas que me conmueven profundamente de Evita. Una es esta idea que en términos, en mi tradición, es Guevara diciendo que no hay correlación de fuerza que no se pueda cambiar, que
que la voluntad puede cambiar todo. Bueno, si querés todavía más sofisticado, Gramsci, que dice que en la correlación de fuerzas se debe incluir la propia voluntad humana. Digo, eso que lo dijo Evita es lo que nos separa de otro campo, ¿no? De los que se posternan ante la correlación de fuerzas. Yo creo que ahí hay una línea divisoria muy fuerte, porque esa posternación te lleva a aceptar que hay límites imposibles de cambiar, y en eso soy recontra hijo de Evita. No, es mentira, no hay nada que no se pueda cambiar con coraje, ¿no? Con mucho coraje, con inteligencia, con organización, ¿no? Y la otra cosa muy fuerte de cuando yo la conocí a Evita es el carácter antiliberal de su pensamiento. Esto que se decía Walter hace un rato, ¿no? No es por los votos que se reconoce a la gente, es por el coraje, por la política, por la acción. Y esa frase bueno, la patria dejará de ser colonia, o la bandera flameará sobre su ruina, esa idea de radicalidad, de la que yo elijo de Evita. Para mí, Evita hoy nos convoca a ir más lejos del horizonte descrito, que hay otro, que es el que podemos tener con el coraje y la unidad. 1953, ataque al cuartel Moncada. Un año antes se había ido Evita. Y me pareció extraordinario lo que decía José, ¿no? Todos somos hijos de ese y cuántos pocos lo advierten. Fue el comienzo de lo que más temprano que tarde terminó siendo la definitiva revolución cubana. Ahora, me parece que ahí también, ¿no? La decisión de Fidel, y unos muy poquitos que eran ese ataque al cuartel Moncada, esa decisión, si se quiere, fanática, irreverente, transgresora, de darle comienzo a un proceso que iba a transformar la historia de nuestra región. ¿Cómo lo podemos pensar este 26 de julio, este ataque al cuartel Moncada, Tania? Cuando hablamos de el Moncada, tenemos que hablar de Aidé y de Melba. Aidé y Melba no solo participaron del alzamiento armado de lo que fue el Moncada, sino también que fueron esenciales después para la distribución de lo que fue La historia me absolverá. Ellas se encargaron, ¿sí?, de poder ese programa político llevarlo a las grandes masas, en donde se condensaban elementos centrales que los podemos traer al hoy, ¿no? La denuncia a las dictaduras, la necesidad de la constitución de una resistencia en los marcos de ese contexto, y fundamentalmente el Moncada es el inicio de la construcción de un programa revolucionario, ¿no? Programa revolucionario que, yo insisto, en este diálogo entre la historia y el hoy resulta absolutamente necesario, en esta necesidad de converger desde distintas vertientes ideológicas con un claro sentido anclado en la clase. Incluso para el peronismo, yo cuando pienso en el Moncada pienso en Cuba, pienso cómo ese proceso revolucionario cubano influyó en términos ideológicos al campo nacional y popular, ¿no? Por un lado, en el hoy, la vigencia de la necesidad de un proyecto que se constituya revolucionario, porque existen esas condiciones objetivas para la necesidad de formas de profundización y de organización popular. Creo que el Moncada es el inicio de ese proceso que constituyó al poder popular como el elemento que pudo organizar hacia el pueblo en la resistencia, construir un programa bien profundo y trasladarlo a formas organizativas que hoy sostienen la posibilidad en Cuba y en su grado de influencia en nuestro continente, a proyectos de carácter revolucionario, a proyectos de carácter feminista. Entonces creo que el Moncada, así como hablamos de Evita, nos permite la posibilidad, insisto, desde ese hilo común que nos une, poder construir una propuesta, y sobre todo en los marcos de esta pandemia, ¿no?, donde quedan claras las crisis del capitalismo como sistema que no va a resolver los problemas de la humanidad, surge esta necesidad en estos marcos mundiales de tanto dolor, de tanta visualización del capitalismo como sistema ineficiente para la humanidad, de poder construir en esas formas populares de organización por abajo que sin duda son los elementos necesarios para después sostener lo que en términos, por ejemplo, institucionales podamos ir generando. Walter Correa. Destacar el rol de Camilo Cienfuegos, que fue un laburante, que fue un trabajador que echaba leña, y fue un trabajador textil. Y también lo digo con mucha humildad, en la historia de nuestros pueblos
ese rol que nos toca cumplir a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Que siempre ponemos el cuero, el lomo y la sangre. Y tener en cuenta que esto de la Moncada, más allá de primer, digamos, embate del proceso revolucionario, ¿no? Esto también se fue consolidando una plataforma, un programa dogmático, que después se llevó a cabo en una constitución que garantizó las tierras, que garantizó la salud, que garantizó la educación de todo un pueblo, ¿no? Y si traspolamos, digamos, ese combate de la Moncada, esa figura de Fidel, y la traspolamos al día de hoy, un poco como decía Milagros, ¿no? Hacía la ecuación en el pasado y el presente. También están peleando estas brigadas de los médicos cubanos desparramados en todo el mundo, ¿no? Levantando esa bandera y esa firme convicción de los revolucionarios. Destacando también que más allá de la pandemia que azota al mundo, todavía Cuba está bloqueada. Cintia García. Hay un par de esos murales y esas calles, esa narrativa política que hay en Cuba, tan bella, tan Cuba, ¿no? Cuando uno le preguntan cómo está Cuba, la respuesta es Cuba está. Y en muchas de esas paredes, yo leía la inscripción, siempre será 26 de julio. Y ahí hay todo un contenido de lo que siempre vamos a estar insistiendo, con esa frase tremenda, también tan actual, de Fidel, que dice: de esto no se vuelve, o se vuelve con la cabeza del tirano arrojada a los pies. El Tano Catalano. Fidel Castro para no solamente el pueblo cubano, sino para los pueblos del mundo, ¿no? Un líder que se extraña como uno también extraña a Chávez o como también lo extrañamos a Néstor, pero que indudablemente han generado una instancia de construcción revolucionaria que nos ha mostrado que se puede terminar con la desnutrición infantil, que se puede terminar con el analfabetismo, que puede haber inclusión social. El capitalismo no es la única forma de organización de los pueblos, que se puede ser feliz con otra forma de organización social. Y bueno, eso me parece que tiene que ser el aprendizaje, ¿no? Frente a la contaminación del capitalismo por sobre los pueblos, la resistencia del pueblo cubano como bandera que no debe bajar y que fue parida, ¿no? en esa gesta histórica. Amado Vudú. Vivimos en un mundo gobernado por la dictadura del capital, una dictadura del capital que es patriarcal y depredadora además. Y me parece que esto nos permite mirar esa historia para pensar la acción en los tiempos que vienen, porque no alcanza con describir las situaciones, sino entenderlas tiene que servir para luchar y para buscar modificarlas. Nosotros aún vivimos en ese mundo colonial, donde los bancos han reemplazado a los barcos en llevarse nuestras riquezas, pero son los vehículos de la modernidad, los que van cambiando las formas pero no el fondo. El hecho de la Moncada lo que nos marca con toda claridad es que lo único que tiene sentido es pelear por aquello que parece imposible y entender que gobernar no es administrar. 40, 50 años de ciencia política quieren convencernos que los gobiernos tienen que administrar las situaciones. Y los gobiernos administrando las situaciones son los gobiernos administrando los negocios de los ricos, dijo alguien, o de la clase dominante, dijo. Para ponerlo en contexto de hoy, me parece que nosotros no tenemos que aceptar que se use la palabra vuelta a la normalidad por la salida de la pandemia. Si la normalidad es lo que había antes, yo no la quiero. Yo quiero transformar esa supuesta normalidad, porque si no nos están poniendo un techo muy bajito desde donde podemos empezar a soñar. Así que tengamos mucho cuidado con las palabras y no le tengamos miedo a la palabra utopía, porque la utopía fue alguna vez la jornada de 8 horas laboral y hoy es nuestro piso para pelear por la jornada de 4 horas con las nuevas tecnologías. Dora Barrancos. Yo quiero decirles que yo soy fruto de una generación también conjuntista en esos clamores utópicos, rebeldes, porque al final el 26 de julio es la Revolución Cubana y entonces eso fue el pebetero tal vez más ardoroso que se vivió en América Latina. Mi generación fue absolutamente marcada, ¿no? Había algo indecente en ser joven y no ser revolucionario. Había algo muy indecente. Había algo muy indecoroso en ser joven y no pensar altruistamente en las brutales condiciones de la opresión, de la injusticia social, etc. José Schulman. Los que no piensan la lucha por la liberación nacional y social al mismo tiempo están en el dogma, en un dogma posibilista o en un dogma de querer hacer la revolución en los libros y no en la vida real. En América Latina no hay otra forma de encarar la lucha que por la cuestión colonial inseparable de la cuestión social. En definitiva, ¿por qué se hizo el golpe de Estado de 1936? ¿Qué es lo que querían capturar de nosotros?
¿Qué es lo que querían destruir de nosotras y nosotros? ¿Por qué 30.000? ¿Por qué el 80% de las víctimas del terrorismo de Estado fueron sexualmente agredidos? ¿Por qué el 90% de las mujeres detenidas fueron violadas? ¿Por qué asesinar a un niño de 15 años con un empalamiento? ¿Cómo se explica eso? No es solo un problema económico. Ahí estaba en disputa el deseo, porque la generación de los 60, de los 70, deseaba esto de Evita, Guevara, la patria liberada, la patria socialista. Patria y socialismo parece un desatino en términos teóricos dogmáticos, y todavía hay personas que siguen diciendo que somos desatinados si nombramos patria y socialismo. Y la vida mostró que ese era el camino. Y yo creo que el camino para nosotros está en reconstruir el deseo. Y qué es lo que hacemos, ¿no? Todos los días, todas las que estamos acá y todos, y reconstruir y construir el deseo de que la vida no puede ser esto de Jujuy. No puede ser que todo se compra y todo se vende, tiene que ser otra cosa. Y ahí me parece que estaremos realmente siendo hijos, hijas de Evita y Moncada. Eso eran deseo en piel y deseo de estar con el pueblo y que el pueblo viva bien. Sencillamente eso es lo que querían, que la gente viva bien, y hay que desearlo mucho. Cintia García. Volvería con esta idea de que la insistencia sea un hecho revolucionario, que los eventuales fracasos no nos impidan seguir luchando, porque esa insistencia es lo que nos va a llevar a ganar siempre, ¿no? A poner nuestro deseo delante, como Milagro, como nuestros pueblos latinoamericanos, como el camino de las memorias que nos preceden por nuestros 30.000 desaparecidos presentes ahora y siempre. Amado Vudú. Me parece que tenemos que recuperar la valoración de lo hermoso, de lo amoroso, de lo humano en la política, porque eso es profundamente revolucionario. Así que yo estoy súper feliz de poder haber compartido este rato y mandarle un gran abrazo a todas y todos los que escuchan, de quedarme con el cuerpo, el corazón y la mente lleno de ideas nuevas y de resignificaciones de las ideas, pedir por las compañeras y compañeros presos políticos del Lofer, pedir por las opresiones que hay sobre Cuba, Venezuela y hoy Bolivia, con un caso en el siglo XXI, un golpe de Estado que parece increíble, pero es así. Hay un golpe de Estado en el siglo XXI y parece que nada hubiera pasado. Y que nos sigamos encontrando, porque no nos gusta el mundo como es y no importa lo que nos hagan, no vamos a cambiar en tratar de seguir cambiándolo. No me importa quemar mi vida si con ella puedo alumbrar la felicidad de los descamisados de mi patria. Me parece que es una enorme síntesis política que nos compromete, o así debería ser. Gracias a todos y a todas, y bueno, seguramente habrá otro encuentro. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.